Bueno, ahí se va sumando gente, se van sumando compañeros, compañeras. Ahí veo a Moni, ahí lo veo al Vasco. Hola Moni, hola Sacha, hola Anto. Vamos a esperar que se sumen Capusotto, que se vayan sumando un poquito más. Esta vez hemos resuelto los problemas técnicos de la semana pasada, así que no estamos esperando a Jan que se sume para empezar esta segunda conversación en el marco de este ciclo que vamos a hacer por la cuenta de Instagram de Somos. Vamos a esperar un poquito. Así hacemos la presentación también con él. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿No hay problemas? Muchos saludos. Ana Miranda. Se escucha perfecto, dice José. Todo muy bien. Tienen mate también. No es hora de empezar con la cerveza todavía. Así que si tienen mate, vayan preparándolo. Su café. Claro, estoy a espera. Transmitir. Ahí estamos. Jan, vamos a sumarlo a Jan. Ahí está, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer acá. Ahí, vamos a aceptarlo a Jan. Agregar. A Jan. Hola Ariel, ¿Cómo andamos? bien. Bueno, esta es una cuestión muy, ¿cómo dice? Ahora protocolar. Preguntamos unos a los otros si estamos bien para que estés bien, ¿no? Claro. No porque estés bien de verdad, porque no hay nada bien. Mal de muchos, consuelo de tonto. Sí. Primero quiero decir a las personas que están nos acompañando que yo no hablo español, tampoco castellano. Hablo esta mezcla muy extraña de portugués con español que se llama portuñol, ¿entiendes? Es una Muy bien. manera, es una manera de nos hacernos comunicar unos con los otros. ¿Está bien? Estos últimos años ir a agregarle algo de alemán, algo de inglés, ir sumándole. Sí, un poco, sí, estoy hablando muy poco en mi propia lengua, porque yo estaba antes en Europa, donde hablaba castellano casi todo el tiempo, o portuñol casi todo el tiempo. Y ahora en los Estados Unidos estoy hablando inglés, pero a mí me gusta hablar en mi lengua, en mi propia lengua. Bueno, escuchamos. Ahí ya vamos viendo que se va sumando gente. Sí. La idea era tener una conversación en el marco de un ciclo, bueno, en primer lugar, obviamente agradecerte por poder estar hoy acá con nosotros, con nosotras. La idea era ahí tengo un poco de retorno, ¿no? Bien. No sé si es mi red o tu red. Voy a verificar aquí un momento.
¿Estás mejor para ti ahora? Ahora sí. Sí, ¿me oyes bien? Ahora sí. Sí, está bien. Ahí estuve mientras estaba esperando algunos comentarios. Voy a tratar de... Yo lo voy a hacer portugués, lo que voy a hacer un español un poquito más lento, Está bien. porque seguramente hay muchas compañeras que nos están viendo desde Brasil, de otros lugares. Seguís Porque, con... No sé sí. si me oyes A ver, bien. a ver. Sí, bien, está bien. Espérame un segundo. Ahí, no, ahí sigue. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora está un poco mejor, ¿no? Sí, sí, mejor. Bien. Vamos a tratar. Vos estás haciéndolo de tu teléfono. Sí, de mi teléfono. No entiendo por qué tiene retorno. Audio óptimo. Para mí está bien, está apareciendo muy bien. Tu voz está clara, la imagen está... Ahora. Hola. Hola, hola. Bajando un poquito el volumen. Estamos bajando. Yo estoy con el audio del teléfono. Que... A ver ahora. Sí, está perfecto. Para mí está perfecto, sí. Bien, Te bueno. escucho muy bien y te veo muy bien también. Voy a hablar poquito. Además, eh, si se sigue escuchando mal, en un ratito ya dejamos de hablar porque está funcionando. Como te decía, este ciclo que nosotros iniciamos la semana pasada con distintos compañeros y compañeras de América Latina, del mundo y de Argentina, un poco lo que buscamos es empezar a debatir en el marco de esta pandemia que nos atraviesa a todas, es cómo va a ser la vida y cuáles van a ser las consecuencias, poder pensar un poco no solo en la cotidianidad, sino también en las consecuencias, la salida y quiénes van a ser los que se hagan cargo de los costos, que volver a poner en marcha nuevamente las economías y las sociedades. Este ciclo de debate un poco busca también pensar entre las fuerzas de izquierda y compañeros y compañeras del progresismo, cuáles son algunas de las alternativas que proponemos. En ese marco, contarle a algunos que por ahí no te conocen, la idea era charlar con vos. Jan es un periodista, un profesor, un escritor, un intelectual y un dirigente político muy importante de la vida brasilera de los últimos años. Hace ya casi 2 años que te fuiste de tu país, obviamente por consecuencias que varios de nosotros y nosotras conocemos, después del asesinato de Mariel y de la victoria de Bolsonaro, la situación para aquellos militantes populares y que trabajan día a día por los derechos de las minorías se volvió muy difícil. Vos recibiste amenazas del entorno del actual presidente a que busques continuar tus luchas porque no las abandonaste desde otros lugares. En ese marco, mi primer pregunta, digamos, contar un poquito antes la dinámica, vamos a hacer algunas preguntas, tener un intercambio general, después seguramente van a aparecer algunas preguntas de
de la gente que ahí estamos viendo y vamos a seleccionar algunas. Mi primer pregunta es, digamos, en este recorrido que vos hiciste en el último tiempo, de Brasil, de irte a Europa, de estar ahora por unas circunstancias excepcionales en Estados Unidos y que hoy te obligan a quedarte ahí por ahí más de la cuenta. Me decía Bruno Bimbi los otros días que tenías pensado volverte y que esto atrasó tus tiempos. Sí. ¿Cuál es la mirada que haces de la situación en el mundo en general y en Brasil en particular, con un gobierno que, como todos saben, está dando un paso tras otro en línea completamente opuesta a lo que las recomendaciones de todas las organizaciones que conocen del tema dicen lo que hay que hacer? ¿Y cuál es tu mirada en general y en particular de la situación de Brasil? Está bien, Ariel, gracias por haberme invitado para esta charla contigo. Yo estoy en Estados Unidos porque yo estoy como un profesor visitante invitado de la Universidad de Harvard para concluir unos estudios, una investigación que estoy haciendo sobre fake news, sobre desinformación y fake news. Entonces estoy concluyendo esta investigación a finales de mayo, cuando vuelvo a Europa, donde estaba viviendo desde que decidí pelo exilio. Una decisión difícil, pero no había otra a hacer para... Si yo quería seguir vivo, yo no tenía otra opción a no ser salir de Brasil y me quedar ese lado en otro país. Entonces fui a Europa y viví en Alemania, primero en España por un tiempo, después estaba en Alemania, hasta que la Universidad de Harvard me invitó para esta investigación y para ese tiempo como un profesor invitado acá. Mira, yo estoy ahora en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Estados Unidos es hoy el país con más grande número de casos de coronavirus. Y el pacto federativo de este país permite que algunos gobernadores adopten medidas más eficaces que otros. También Estados Unidos es un país muy desigual, entonces la pandemia está afectando desigualmente a la gente. La gente negra o people of color, como se dice aquí, la gente negra, la gente latina, los latinoamericanos, son los más atingidos por la pandemia aquí en los Estados Unidos. O mesmo se pasa con los estados pobres, más pobres, del sur de Estados Unidos, son los más atingidos por la pandemia. Entonces, ahora estoy aquí, no epicentro de este problema, y mirando mi propio país que está con sus problemas específicos. Entonces, ¿qué pasa? Es que la pandemia de COVID-19 es una pandemia, pero cada país experimenta la pandemia a partir de su propio contexto o su propio contexto sociopolítico, cultural. Entonces, yo estoy mirando a Brasil, que ahora vive una situación muy distinta, muy sui generis, podemos decir así, porque hay solamente 3 países no mundo en que los gobernantes están con una postura contraria a las determinaciones de la Organización Mundial de Salud, que es Bielorrusia, Turkmenistán y Brasil. Y Brasil es el único país do globo, do planeta Terra, donde hay manifestaciones en favor de la pandemia, donde una parte de la clase media se puso dentro de coches y fue a las calles pedir para que las tiendas se abran para que el comercio vuelva a funcionar normalmente. Y eso con un número de casos, de muertes en la casa de los miles. Entonces, creo que ya son ahora más de 4.000 muertos en todo Brasil.
y casi 45.000 personas infectadas por coronavirus. Y hay una subnotificación. Los gobiernos, como el gobierno del estado do Amazonas, que es un estado al norte de Brasil, muy pobre, los gobiernos están abriendo valas, cuevas comunes para enterrar, para poner, para sepultar las personas muertas. Es una visión muy aterradora, muy chocante ver valas comunes sendo abertas, cuevas, para poner los cuerpos. Y con todo eso, tenemos un presidente de la República que no solamente expone a la gente a virus, que não esclarece a la prensa se estás infectado ou não, e que convoca a gente a romper com a quarentena, com as determinações de isolamento e distância social recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu estou nos dois países, Estados Unidos, estou em Estados Unidos e mirando a meu país, que são os dois países onde há esta problemática. Sendo que em Brasil é mais grave, porque Trump, embora seja um imbécil, um idiota, não está afrontando de maneira tão aberta as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Bolsonaro, sim, faz isso de maneira muito aberta, contrária à ciência e recomendando a gente que se automedique, que tome uma medicina que é a cloroquina, que é uma medicina que está provada por estudos, investigações hechas aqui em Estados Unidos, hechas em outros países, que é uma medicina que não ajuda não ajuda no combate à Covid-19. Ao contrário, entre as pessoas que usaram cloroquina, há muitos mais mortos do que entre as pessoas que não usaram. Então, essa é a situação que me encontro. É uma situação muito difícil, porque eu estou solo, estou em isolamento solo acá, lejos de minha família, lejos de meu país, preocupado com o que se passa em meu país, porque já são mais de 4.000 mortos, mais de 445.000 infectados numa subnotificação. E sabemos que Brasil é um país marcado por la desigualdade social. Então, junto da pandemia, mais allá de uma pandemia de ansiedade e outros transtornos psíquicos, virá uma fome muito grave. Muita gente passará hambre em Brasil. Vamos viver uma hambre de proporções bíblicas, como ha dicho o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o combate à hambre em todo o mundo, para a segurança alimentar. Então, tudo isso me queda muito preocupado com o que se passa. E creio, Ariel, um momento só, que diante de um governo débil, um governo nefasto, de um mal radical, porque o que passa é que Bolsonaro está encarnando o mal radical, assim, aquele mal de que habla Hannah Arendt, em contraponto à banalidade, ela vai dizer que há um mal radical. E Bolsonaro está encarnando este mal absoluto, porque é uma pessoa sem nenhum apreço pela vida dos outros, e é um eugenista, é um genocida, que está a matar seu próprio povo. Então, diante disto, a mim, eu creio que só resta que a sociedade civil se organize em redes de solidariedade e ajuda mútua para que podamos reduzir o número de mortos. Vos hablabas hace un rato de las fosas comunes. Ayer circuló una foto muy tremenda, creo que era en Mato Grosso, corregime si me equivoco. Hoy aparecieron unos videos de un shopping abriendo en el estado de Río Grande do Sul. Santa Catarina, Santa Catarina. Santa Catarina, sí. Con el shopping, con los empleados del shopping aplaudiendo a la gente que entraba, una persona tocando el saxo.
Sí, Hablabas también de la poca importancia que Bolsonaro le da a la vida del pueblo brasilero. Y después hay un contexto, por lo que se lee, por lo que llega acá, de muchas dificultades del propio Bolsonaro para conducir su gobierno. 25 de los 27 gobernadores del país enfrentados abiertamente, un conflicto con el ministro de Salud que dentro del marco de locura que reina en Brasil, un ministro como Mandetta, que conocemos a qué sectores representa, aún representando esos sectores, puso un manto de racionalidad y Bolsonaro hizo todo lo posible para sacarlo y sí, logró sacarlo. Muchas dificultades y tensiones al interior del propio gobierno. ¿Cómo se explica que ante ese escenario y con una campaña de una parte muy grande de la sociedad para que Bolsonaro se vaya, el fora Bolsonaro, y con una sociedad que ante esa situación reacciona de manera colectiva para tratar de evitar que las consecuencias de la pandemia avancen? ¿Cómo se explica o cómo explicás vos que todavía Bolsonaro se mantenga en el poder y que aún conserve niveles de aprobación que rondan el 30-35% según las encuestas que circularon por lo menos en Argentina las últimas semanas? sí. Es una situación muy compleja y muy difícil de explicar porque hay muchos elementos involucrados en esa cuestión. Bolsonaro segue con un percentual muy largo, muy grande de electores y de apoyadores en la sociedad. Tienes Bolsonaro tiene el apoyo de la red de empresarios varejistas, como se dice en Brasil, do ramo de varejo, son los empresarios que trabajan, que son dueños de tiendas en shopping, que fabricam roupas e supermercados, e tiene supermercados e coisas do tipo. E Bolsonaro tem apoio de los pastores evangelistas, que também têm interesse que suas igrejas permaneçam abertas para que lucrem com o dízimo de los fieles. Más allá de isso, há uma debilidade por parte das instituições democráticas em Brasil. Estão débiles. El golpe de 2016 enfraqueceu as instituições democráticas e as instituições democráticas não logram dar uma resposta que seja mais eficaz que uma nota para a prensa. Também há um apoio de Bolsonaro em setores de las Forças Armadas e de las policías militares. Então, há que se mover com muito cuidado, muita cautela, porque a radicalização pode desencadear um princípio de guerra civil num país já assolado por desigualdades sociais e violência política. Então, é um momento muito complexo, pero tem razão. A maioria da sociedade está contra Bolsonaro. La mayoría de las personas que piensan, que refletem, son contra Bolsonaro. Los cientistas, los gobernadores de la región nordeste es contra Bolsonaro. Estás adoptando medidas, los concejales, los gobernadores, y están adoptando medidas para conter, para reducir los daños de la política de Bolsonaro. Pero ele segue com casi 30% de aprovação. E é uma gente muito disposta a odiar. É muita gente muito disposta a se pôr em risco em nome de Bolsonaro. Bolsonaro hoje é o líder de uma religião, de uma seita. O bolsonarismo é como uma seita, estas seitas macabras, donde el líder convoca a la gente a se matar, a cometer un suicidio colectivo,
Entonces, há essa dimensão religiosa no comportamento desses 30%. E esses 30% estão bombardeados todos os dias com fake news. Há uma rede de produção de fake news, de mentiras e teorias conspiratórias que mantém estes 30% ativos, mobilizados, entendes? Há muita plata investida numa campanha difamatória e numa mobilização permanente da gente contra um inimigo imaginário. Neste momento, o inimigo imaginário na cabeça dos bolsonaristas, o inimigo é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o Papa Francisco, é o comunismo internacional, são as universidades, é a ciência, tudo que neste momento está em defesa da vida, ha sido convertido, ha sido cambiado, transformado em monstro para os bolsonaristas. Então, é uma situação muito difícil de resolver. Não é fácil, e não é fácil para a gente que está allá, porque nesse momento a recomendação é que nos pongamos dentro de casa para proteger a nós e a outros e a outras pessoas. Então, este momento é um momento que não podemos nos reunir, não podemos fazer manifestações públicas, não podemos fazer comícios, não podemos fazer passeatas, não podemos fazer nada disso. Então, é um momento em que as calles são de los bolsonaristas, porque são os bolsonaristas que estão correndo riscos e ponendo a gente em riscos em nome de seu líder. Entendes? Não sei se estou me fazendo entender, se está claro. Clarísimo. ¿Está bien? Pronto. Es eso. Bien. En ese marco, digamos, hay algunas iniciativas que desde los movimientos populares y desde básicamente el conjunto grande de la población brasilera que vos decías está en contra de Bolsonaro, aparece en el debate. La defensa del sistema único de salud, la propuesta que se llegó a discutir en el Parlamento, de una renta universal en este marco, que acerque dinero a los que menos tienen, se vuelve a escuchar más. Sí. Hay, digamos, nosotros por lo que venimos viendo, hay una discusión que está alcanzando niveles globales, donde independientemente de las características de los gobiernos, ya sean más de izquierda o más de derecha, se empiezan a generar muchos consensos en torno al rol del Estado, a que el Estado, sobre este escenario y sobre esta salida, tienen que tener un rol mucho más activo en el proceso de discusión acerca de la renta, de la propiedad y sobre todo de hacia dónde van a ir los recursos para la salida. Nosotros creemos que es muy importante poder empezar a discutir este marco incluso para las riquezas, rentas universales, las básicas que garanticen ingresos mínimos, sobre todo para los sectores de nuestras sociedades que van a quedar más desprotegidos. Sí. ¿Cuánto de debate vos crees que es posible dar en este contexto? ¿Y de qué manera te parece que pueden articular esfuerzos para caminar en La pandemia expuso las contradicciones y los límites de la política neoliberal. En todo el mundo se quedó muy claro que las políticas económicas neoliberales son ineficaces para conter la pandemia, como también quedó muy claro para la gente que la pandemia es consecuencia de las políticas neoliberales, porque las políticas neoliberales desinvertiu, bajó los investimentos del Estado en un sistema de salud pública. Entonces, ahora, con la pandemia y la proximidad de la muerte, digamos, con la clareza para la gente que nosotros podemos morrer mañana sin poder nos despedirnos
de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas. Diante de este terror, para la gente se quedó muy claro que era necesario haber un sistema de salud pública muy seguro, muy fuerte para contener la pandemia. Entonces, la primera cosa que se quedó clara es eso. Segundo, es que cuando la gente necesita quedarse en casa, la gente necesita quedarse en isolamento, quando esto se hace necesario, es necesario garantizar a la gente las condiciones mínimas para ponerse en isolamiento. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas? Tener comida para tres refeições por día, tener agua tratada, tener insumos de higiene. Eso es básico. Y la gente no tiene, y hay mucha gente, miles de millones de gente que no tiene las condiciones mínimas para quedarse en casa, no tiene las condiciones. Entonces, la manera de conter eso, de garantizar que la gente se ponga en casa, se quede en casa, para garantizar que la gente no contamine a sí misma, ni infecte otras, es necesario que la gente tenga una agenda. Y por eso, en todo el mundo se discute la agenda básica, la agenda emergencial para ahora, pero para después también, una agenda básica. Una agenda que garantice que las mujeres, por ejemplo, se queden en casa cuidando de los otros. Cuidando, por ejemplo, hay mujeres que están haciendo este trabajo ahora y ya hace mucho tiempo este trabajo de cuidar de los hijos, de cuidar de sus parejas, de cuidar de sus padres. Y esas mujeres no tienen renta. Hace un trabajo importantísimo para la sociedad, hace un trabajo importantísimo para que nosotros sigamos como sociedad y no son remuneradas. Entonces, en todo el mundo se discute ahora la agenda emergencial, pero también la agenda básica. En Brasil, el Congreso Nacional votó la agenda básica de 600 reales, que es como talvez pouco mais de 30, 40, 50 dólares por aí. Es muy bajo para una familia. Y el Estado brasileño se confrontó con una otra problemática. Hay muchas personas en Brasil que no son ciudadanas, que no existen para el Estado. No existen, porque no tiene registro civil, no tiene CPF, que es como la seguridad, los registros en la seguridad social, digamos así. Hay mucha gente que no existe para el Estado, no existe oficialmente para el Estado. Entonces, ¿está me viendo? ¿Cómo vamos a pagar la renta? El Estado brasileño se quedó con un problema que es cómo vamos a pagar la agenda emergencial para la gente que sequer existe para nosotros. Se corta, ¿no? Ahí se corta un poquito. Este mundo como creo que hay un problema de conexión. Sí, la única manera de continuar en este mundo como especie, de seguirmos, es garantizar se corta la conexión. A mí me escucha. Nosotros só vamos combater a desigualdade social se garantizarmos uma distribuição de renda. E a maneira que temos de... Se está cortando ya tu conexión. Es la manera que tenemos para garantizar la renda a la gente es a través de una justicia tributaria, que es tajar, poner tajas
No, estamos teniendo problemas con tu conexión, ¿eh? Se está cortando. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? Te escucho, pero creo Se que está cortando un poco tu conexión. sí, que no sé si es la mía. La mía está tranquila, está bien acá, me parece con un sinal muy fuerte. Sí, yo tengo acá en un momento, ves, ahí se corta la tuya. Yo puedo seguir. Creo que su internet está muy flaca. A ver, dale. La mía está, Sí, el yo sinal estoy está súper cerca, ¿eh? A bien. ver, yo estoy cerca de... Sí, sí, yo lo que tengo medio mal es el sonido. No, porque por ahí la que Sí, se ahora te corta la oigo. tuya de abajo. Ahora Yo te veo que la escucho. tuya se corta cada tanto. No sé si se corta, si se cortan las dos. Vamos a hacer una cosa, salimos y volvemos a entrar. No, vamos a ver si A ahora ver, sigue. a ver ahí, mejor ahí, así no perdemos la Sí, conversación. ¿Vos me escuchás sí. bien? Te escucho bien. Dale, estabas diciendo que es necesario en este marco empezar a discutir la política tributaria en Sí, relación a... una política tributaria, una justicia tributaria. Bien. Y esta justicia tributaria se expresaría en tajar las grandes fortunas, en tajar los más ricos, sobre todo los vencedores de la pandemia, porque hay ganadores en la pandemia. Hay sectores de la economía que van a salir lucrando con lucros elevados de esa pandemia. Por ejemplo, las empresas, las plataformas de comunicación que ahora dirigen nuestras vidas y las empresas de datificación de nuestras ideas, de nuestras acciones, o sea, las empresas de datos son los grandes ganadores de esa pandemia. Hay que tajar estas empresas, hay que tajar los más ricos, de modo a que tengamos plata para invertir en la salud pública, para enfrentar futuras pandemias y plata para invertir en un programa de distribución de renta, en garantizar la renta básica a la gente, sobre todo a las mujeres, que son las responsables por la sociedad, por mantener la sociedad como una sociedad, por garantizar que nosotros sigamos. Las mujeres en todo el mundo tienen este papel. Sabemos que la red de cuidados, la red de afectividad construida por las mujeres es lo que puede nos salvar de la desgracia. La pandemia mostró para nosotros que el feminismo siempre tiene razón. Y en partidos políticos, en movimientos sociales, nosotros tenemos que callar y oír más las mujeres y permitir que las mujeres conduzcan o mundo a partir de ahora, estabelecendo outras relações políticas, estabelecendo outras relações com as instituições em la sociedade. É fundamental. E, para tanto, é necessário invertir em programas de distribuição de renda que contemple, sobretudo, as mulheres, seus trabalhos como cuidadoras ou seus trabalhos como empresárias, como empreendedoras da sociedade que podem salvar a economia e garantizar que nós sigamos. Jan, hay algunas preguntas que estuve viendo que estuvieron llegando. Quiero hacerte dos preguntas puntuales. Una, en este marco y en este contexto de pandemia, ¿cómo ves la situación del colectivo LGTBQ en primer lugar? Y en segundo lugar, una pregunta que circuló ahí mientras vos hablabas de la necesidad de acceder a derechos como la salud, como la vivienda, como el trabajo. Hay una pregunta que vi que apareció acerca del acceso a Internet en relación a la información y a cómo garantizar un acceso más igualitario, que también tiene que ver en algún punto con esto que vos decías de algunos de los grandes vencedores de la Sí. pandemia.
de cómo esto puede garantizar reducir las brechas educativas y las brechas de información. Me parece que son dos temas con los cuales tenés amplia experiencia y conocimiento y sería bueno conocer tu opinión. La comunicación es un derecho humano, ¿no? Sabemos de eso y que la comunicación es un derecho humano. Entonces, hay las leyes, la legislación de los países deben estar atentas para garantizar libertad, equidad y privacidad no uso de las redes sociales, no uso de la internet. Brasil tiene un marco civil de la internet, que es una ley amplia, que necesita ser detallada, pero esta ley garantiza, en tesis, o derecho a toda la gente a flujo de dados, a paquetes de datos que les permitan se informar y participar del debate político. Entonces, hay que democratizar cada vez más los medios de comunicación, sobre todo en tiempos en que empresas como Netflix, Amazon, Google, Facebook, Twitter y YouTube controlan las informaciones que moldan, que conforman nuestra relación con la vida y con las personas. Entonces, los legisladores tienen que estar atentos a eso, ¿no? Es necesario garantizar dignidad a la gente. Dignidad es tener comida, es tener agua tratada, agua potable, es tener insumos de higiene, pero también es tener información de calidad, es tener acceso a la verdad y no a fake news. Entonces, es necesario que los legisladores estejam atentos a isso. E é necessário cobrar dessas empresas que estão lucrando neste momento, as empresas, as plataformas de comunicação, que hagam algum tipo de retorno à gente, sobretudo na forma de pagamento de impostos que pueda se reverter em educação política e em educação para as redes sociais. A comunidade LGBTI é uma comunidade muito afetada toda vez que há crises no mundo, toda vez que há medo, inseguridade, a comunidade LGBTI está em peligro, porque sempre em momentos de medo, de inseguridade, há canalhas, há malditos que utilizam a comunidade LGBTI como uma espécie de bode expiatório, como uma espécie de inimigo público responsável por o que passa no mundo. E agora não é diferente. Hay pastores evangelistas, hay rabinos ortodoxos, hay imãs diciendo que que la pandemia de coronavirus es causada pela homosexualidad, pelo matrimonio igualitario y imbecilidades de ese tipo. Entonces la comunidad LGBTI está insegura de esa manera amplia, pero la comunidad LGBTI más pobre, sobre todo las mujeres trans que viven de la prostitución y las mujeres cis que viven de la prostitución también, son muy vulnerables en este momento. Y su espacio de trabajo son las calles. Si no pueden salir a las calles, si la gente no puede ir a las calles, que pasa que es muchas mujeres trans y mujeres prostitutas género estão passando hambre nesse momento, estão enfrentando a hambre e a dificuldade. Creio que já haja iniciativas solidárias para ajudar essas mulheres, né? Em Brasil, por exemplo, há já algumas ações de instituições como Casanem, como a DASPU, que está ajudando as mulheres cisgênero prostitutas da Vila Mimosa, que é um espaço de prostituição em Rio de Janeiro, por exemplo. Há redes de solidariedade contemplando isso, mas não basta que a sociedade, por altruísmo, que a sociedade, por empatia, haga isso. É necessário que os parlamentares, os legisladores, os governadores, prefeitos, que é, como se diz prefeito? Intendente. Alcaldes, que los alcaldes
participem da construção de políticas públicas que puedan contemplar a comunidade LGBTI pobre, marginalizada, e, sobretudo, as mulheres trans pobres que vivem da prostituição. Há que ter ações de todos os níveis, não só na sociedade civil organizada, mas, sobretudo, do Estado, por meio de políticas públicas. Por isso, te digo que há que aprovar a renda básica, há que, primeiro, agora, a renda emergencial, depois, a renda básica. Pero há que fazer um conjunto de políticas públicas no campo da tributação, da justiça tributária, no campo da recuperação da economia, né? Quais são os setores da economia que devemos investir? E há que ter muito cuidado com o que se passa agora no campo da comunicação, porque, por exemplo, as empresas de telecomunicação estão aproveitando a pandemia para pôr em marcha seu projeto de tecnologia 5G. Esta tecnologia é uma tecnologia muito tóxica que vai contaminar os campos eletromagnéticos e terá um impacto na natureza. Temos que saber que impactos são esses. Queremos uma natureza mais contaminada do que já está? Por exemplo, agora. Temos que pensar em los cambios climáticos, como se diz, calentamento global e cambios climáticos. E no que isso produz em termos de catástrofes que afetam os mais pobres, né, que afetam os imigrantes, que afetam as mulheres, enfim, temos que pensar nisso. Então, os políticos, os legisladores, movimentos sociais, temos que estar atentos, porque no momento de pandemia, em que estamos todos nós em casa, com medo, ansiosos, podemos cerrar os olhos para o que se passa e que é muito grave. Por exemplo, essa tecnologia não pode ser implementada nesse momento sem que haja um debate público muito claro sobre os impactos da tecnologia 5G en la naturaleza, en los campos magnéticos, en la radiación sobre nuestros cuerpos, por ejemplo. Hay que hablar de eso, tenemos que hablar de eso. Y eso es un papel de los representantes políticos. Los representantes políticos tienen que ser menos débiles en este momento, tienen que se informar más, leer más, dejar de se comportar como idiotas, porque a gente não necessita de idiotas como representantes, senão de pessoas muito bem informadas, que leiam e que lhes ajude neste papel de representação e neste papel de negociação com as empresas, né, com os setores da economia. Creio que é um pouco isso. Ahí me parece que planteaste en las últimas intervenciones 2, 3, 4 grandes tareas, grandes desafíos. Primero, planteaste los escenarios. Me parece que hay una discusión sobre la renta que tenemos a futuro, una discusión sobre qué hacen los estados, sobre los vencedores de esta pandemia y cómo los estados trabajan para lograr dar respuesta a situaciones que van a ser nuevas, que el mundo se va a encontrar cuando logremos salir de esta crisis. El mundo no va a ser el mismo y los desafíos no van a ser los mismos. Sí, sí. Me parece que planteaste también algunos desafíos que tienen que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión tecnológica, con la cuestión de las comunicaciones. Perfecto. De nuestra parte, y ya para concluir, en primer lugar agradecerte por la predisposición, por la claridad con la que expresaste estas ideas. En segundo lugar, plantearte y desde ya contar con vos y con los miles de compañeros y compañeras que en Brasil y en otras partes del mundo también luchan y luchamos por lo mismo cotidianamente. Es necesario que nosotros vayamos cada vez más fortaleciendo estas articulaciones, porque así como los poderosos se juntan y se unen y discuten qué hacen con nosotros, muchas veces estas herramientas y esta articulación es lo que nos queda a los pueblos como estrategia principal para enfrentarlos y para construir alternativas. Y ya para finalizar, en ese marco, ¿cuáles son para vos
a partir de estas reflexiones que teniendo, cuáles son los principales desafíos y en este camino para adelante, qué mensaje crees que tenemos que tener y llevar al mundo que se viene. Gracias a ti por terme invitado, gracias a la gente que nos acompañó hasta ahora. Mira, nosotros nos encontramos ahora numa cruz. Em português dizemos numa encruzilhada, numa cruz. Temos para trás, em nossa espalda, um abismo. Temos delante de nós portal, uma oportunidade. Temos que usar esta oportunidade para sermos diferentes em todos os aspectos. Temos que ter em conta que nossos países, tu país, mi país, os países de Latinoamérica e Caribe, temos problemas que não são os problemas de Europa. Temos preocupação com o capitalismo de vigilância? Temos, claro. Temos que estar atento à maneira como nossos dados, neste momento de pandemias, podem ser utilizados para nos controlar, nos vigilar e impedir nossas organizações políticas e nossa luta por justiça. Temos que estar atentos a isso. Pero temos outras preocupações em nosso país. Por exemplo, nossos países temos povos originários, indígenas. Nosso país tem problemas raciais terríveis e violência de gênero. Nossos países abrigam reservas florestais importantes para o clima no mundo. Temos, portanto, que estar atentos neste momento para que adelante seamos melhores, porque creio que se sairmos desta pandemia para nos comportar como estávamos nos comportando, nós estaremos indo para o suicídio. Não haverá outro caminho. Para a gente que tem filhos, que tem netos, que tem gente para deixar nesse mundo, temos que pensar que mundo queremos deixar. Ou se vamos mesmo deixar o mundo, ou se vamos destruir este mundo depois da pandemia. Então, aposto muito, Ariel, neste momento, em las formas de organizações sociais, sobretudo inspirada em las contribuições do feminismo, sabe? Não há futuro sem feminismo, não há futuro sem mulheres, não há futuro sem o trabalho das mulheres, não há futuro sem as formas de organizações sociais e de participação política proposta por esses movimentos sociais. Não há futuro sem pensarmos em calentamento global e mudanças climáticas e cambios climáticos. Então, vamos aproveitar nós que temos o privilégio de estar em nossa casa, nós que não necessitamos estar em los serviços emergenciais, que nós somos profissionais da saúde, a los quais aplaudo, a los quais agradeço muito por estar na linha de frente. Nós que podemos pensar, temos que agora construir este futuro, pensar, proponer ações concretas de como será o mundo depois da pandemia. Temos que ser um mundo melhor, temos que ser um mundo mais solidário, temos que ser um mundo da renda básica, temos que ser um mundo da democratização da comunicação, temos que ser um mundo que logre reverter os danos que hicimos, que é liberalismo, neoliberalismo e o capitalismo neoliberal, que é a face mais desumana do capitalismo, produziu neste planeta. Temos que pensar em las espécies vivas, em las demais espécies vivas. Temos que pensar nisso. Do contrário, vamos sair da pandemia para uma morte coletiva, para um apocalipse. E creio que não é isso que a gente queira. A gente quer continuar a viver, a gente quer que seus filhos, netos, hijos e hijas e amigos sigam vivendo e sigam vivendo bem. E se queremos que haja mundo e que haja pessoas, temos que atentar para tudo isso que falamos acá, nesta charla. Muchas gracias. Y perdona por mi portuñol, es un desastre, pero es lo que tengo. Perfecto. Te entendió perfecto. Hay una canción que se cantó mucho acá durante 4 años, durante los trágicos 4 años de Macri, una canción que decía que era Vamos a volver. Después se reformuló y en la última campaña electoral fue Vamos a volver mejores.
y Alberto, cuando asumió el 10 de diciembre, tuvo un furcio y dijo, vamos a volver mujeres. Así que me parece que lo dijiste vos recién, tenemos que ser mejores, el Y mujeres. feminismo y los feminismos van a hacer un aporte muy grande y muy sustancial en el mundo que se viene, y así como vamos a volver, te esperamos pronto para que vuelvas a Brasil y para que estemos más cerca y sigamos luchando, que es la que nos queda. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ti y a los hermanos argentinos. Las mujeres están salvando el mundo desde siempre. Tenemos que agradecer mucho a ellas. Un beso. Chao, Jan. Chao.